música e información. Tenemos la mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. El presidente Noboa reconoce un remesón en ministerios, asambleístas y el movimiento ADN tras la derrota electoral e insiste en cambios vía reforma y enmienda constitucional. María Daniela Conde es designada como gerente general subrogante de Petroecuador. La funcionaria ejercía como viceministra de Hidrocarburos del gobierno. La suspensión de 47 contratos del municipio de Guayaquil enfrenta nuevamente al gobierno y al alcalde Aquiles Álvarez, quien alega una urgencia para adquirir 100,000 dosis de insulina. 8 sospechosos detenidos tras el asesinato de una psicóloga de la cárcel de Loja. El SNAI refuerza la seguridad de su personal en coordinación con la policía. 2 campamentos de minería ilegal fueron desmantelados en la provincia de Carchi. El Ministerio de Defensa asegura que dichos puntos pertenecían al grupo armado irregular colombiano Comuneros del Sur. La Fiscalía busca vincular a alias Pipo al caso magnicidio FB, que investiga a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio a pocos días del cierre de la institución fiscal. El presidente de Perú, José Gerí, convoca un consejo de ministros extraordinario para declarar sus fronteras en emergencia. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, aceptará declararse culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Con el auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Operativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Nuevos desafíos para el sector petrolero. Esta vez María Daniela Conde asume la gerencia subrogante de Petroecuador. Uno de los retos principales es el incremento de la producción y solucionar los problemas por los que enfrenta la refinería de Esmeraldas, entre otros. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias en estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy.
Conversaremos con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Hablaremos acerca de los acuerdos al interior de la Asamblea Nacional. ¿Se podrán consolidar? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista. Estaremos también con la doctora Alejandra Vivanco, experta en Derecho Administrativo, para hablar sobre los procesos de municipios suspendidos en el CERCOP. ¿Cómo subsanar? ¿Qué es lo que ocurre en estos gobiernos locales? Le preguntamos. Y con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, hablaremos de un tema que preocupa a todos los ecuatorianos, la inseguridad que vivimos actualmente. ¿Qué se está haciendo al respecto por parte del gobierno en estos 2 años? Pues ya veremos qué nos dice en nuestra entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, 28 de noviembre, es BYD Seagull. Atentos con la fecha del sorteo, 23 de diciembre del 2025. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Los resultados electorales del pasado 16 de noviembre fueron un remesón para el gobierno, sus ministros y asambleístas. Así lo reconoció el presidente Daniel Noboa. Se trata de la primera vez que el mandatario brinda declaraciones tras el revés en el referéndum y consulta popular y que desembocó en modificaciones dentro de su gabinete ministerial. La consulta fue un remesón para asambleístas, para ministros, para zonales, inclusive para nuestro movimiento político, de que pues todos esperaban que, no, pásele la bola en el minuto 89 al presidente y ahí él mete gol. No, esto de acá es un trabajo en conjunto. Tienen que todos hacer su parte, tienen que todos trabajar, todos caminar, todos comunicar, todos luchar de la misma forma en la que luchamos nosotros. Tras el intento fallido por convocar a una asamblea constituyente, Noboa ratificó que insistirá en reformas y enmiendas constitucionales que se tramitarán en la legislatura. Entre ellas, adelantó se incluirían modificaciones al Código Penal. Y mucha gente me lo dice, pues. No, pero ¿cómo sueltan a los criminales? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo los jueces hacen esto? Ahí tenemos que hacer ciertas reformas también, reformas en el COIP. Enmiendas constitucionales, quitar a los PPLs como grupo prioritario versus una joven sana de 20 años. No hace sentido. Entonces ese tipo de enmiendas tienen que pasar y creo que es momento que la oposición haga un análisis propio si es que quieren seguir apoyando a los criminales o no. Sobre la propuesta de diálogo con otras fuerzas políticas, el mandatario insistió en que las líneas rojas para conversar serán figuras cuestionadas en el ámbito penal y vinculadas con el crimen organizado. Nosotros fuimos elegidos porque luchamos contra la corrupción, porque luchamos contra el crimen organizado, porque luchamos contra la delincuencia. Entonces tenderemos puentes a todas las personas que quieran un mejor país, pero no significa tender puentes a gente que esté involucrada con crimen organizado, con corrupción o con narcoterrorismo. Eso es simplemente hacerse de la vista gorda solo para tener disque calma. Y eso fue en lo que fracasaron gobiernos pasados. Que pues ahí empieza la impunidad. No, ya llevémonos bien, calmemos la parte política, yo te ayudo en esto, yo te ayudo por acá, pues en la asamblea me ayudas acá, yo te ayudo acá. Ahí es cuando todo, el compás moral se empieza a desbaratar.
Y atención, María Daniela Conde fue designada como gerente general subrogante de Petroecuador tras la renuncia de Leonard Bruns. Se trata de la 7ª titular al frente de la institución desde la gestión del presidente Noboa, quien le ha asignado una serie de cargos, entre ellos el viceministerio de hidrocarburos y la representación del Ejecutivo en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la empresa de servicios postales, la Junta de Fideicomiso Mercantil, entre otros. Conde es economista y tiene una maestría en gerencia por la London School of Economics. Además, cuenta con formación ejecutiva en Stanford University. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Las bancadas de Acción Democrática Nacional y Revolución Ciudadana descartaron cualquier posibilidad de diálogo en un escenario marcado por acusaciones mutuas y desacuerdos sobre las reformas legales que el gobierno buscaba impulsar tras el rechazo a la Asamblea Constituyente. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, para hablar sobre estos acuerdos legislativos. ¿Se podrán consolidar? Hay una marcada división entre las dos fuerzas políticas más grandes dentro del legislativo. Doctor Celi, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas noches, Fausto, también a todos quienes nos escuchan y nos ven. Pues la Asamblea Nacional deberá ser algo distinto a lo que hace el presidente de la República. Una de las recientes alocuciones del presidente, de nuevo, se ha desmarcado de un posible acuerdo que se pueda hacer con la oposición. En este caso, la oposición liderada en el plano político parlamentario por la Revolución Ciudadana y en el plano más social por otros actores que incluso fueron partícipes del paro. La Asamblea es ese espacio en donde se puede deliberar, se pueden llegar a acuerdos y consensos sin querer decir que se va a hacer un pacto o una componenda por algún asunto de interés partidista. No obstante, sí es importante destacar que la diferencia entre las dos fuerzas políticas marca, sin lugar a dudas, el rumbo del legislativo, y en esta intención de consolidar algunas reformas legales a nivel nacional e incluso de poder eventualmente llegar a enmiendas constitucionales, quizá la situación puede complicarse para el gobierno. Sí, por supuesto, no ha sido posible un acuerdo legislativo, pero después de una derrota en las urnas por parte de este gobierno nacional, así como la apertura de la posibilidad de que haya un giro de timón de este gobierno nacional, creo que es un momento preciso en donde las fuerzas podrían, más allá de, insisto, de lo partidista, comenzar a conversar al respecto de las herramientas que se necesitan en el país, en el plano económico, en el plano laboral, en el plano de los recursos naturales, por ejemplo, que son temas que desafortunadamente, y no solo esta legislatura, sino las pasadas, no han tenido el suficiente talento político como para tratar temas que son controversiales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hay una ley de minería que ya va más de 5 años con un informe para segundo debate y que, no en esta coyuntura, sino en coyunturas previas también, ningún legislativo, a pesar de que haya tenido una buena relación o acuerdo partidista, ha logrado tratar temas que son sensibles. La gran pregunta es, ¿cuándo se van a tratar los temas complejos? Pero es una pregunta que quizá pueda responderse fácil tomando en cuenta la ideología, las diferencias que marcan a las dos bancadas. Y me refiero a esto porque, por ejemplo, para hablar de reformas en el sector minero, en el sector petrolero, en el sector laboral, por ejemplo, hay dos caminos distintos que tienen tanto ADN como Revolución Ciudadana. En este contexto, ¿podría quizá estancarse este propósito en los próximos meses, quizá en el resto del gobierno? Y coincido con usted, pero siempre los partidos políticos deberían anteponer, y es el deber ser, por supuesto, deberían anteponer la visión de Estado. Y en este caso estamos frente a un incremento, por ejemplo, de las intenciones de que este país avance hacia la minería. En un país que tiene instituciones tan débiles que no van a lograr soportar de nuevo a actores que pueden erosionar nuestra democracia y nuestros recursos. En ese sentido, pues, ese debería ser el marco común para un acuerdo entre ambas bancadas. Si bien es cierto, hay posiciones ideológicas bastante distintas, no quiere decir que no se hayan puesto de acuerdo en ningún momento. Por ejemplo, y traigo a colación las reformas del Código de la Democracia.
el Código de la Democracia tuvo un acuerdo político entre ambos partidos políticos porque justamente les beneficiaba. Pero ojo, partidistamente. Cuando se trata de ese interés partidista, aparentemente sí hay posibilidad de acuerdo. Entonces, el ciudadano debe ser crítico ante esa falta de visión estatal o de nación que tienen nuestros partidos políticos en la Asamblea Nacional. Pero estamos en dos momentos quizá, y es el momento previo a la consulta popular y referéndum y el momento después de la consulta. Con los resultados que hemos visto, quizá el escenario cambia porque incluso las posiciones han cambiado. Vemos ahora que en inicio se hablaba de una intención de acercamiento, una intención de diálogo, una intención de llegar a acuerdos, y esto parece se ha roto después de los resultados. Sí, por supuesto, no hay ahora un espacio adecuado, o al menos no hay temas que sean discutidos de una forma en la cual se pueda llegar a un consenso. Y ahí yo tengo tal vez una lectura diferente, y es que previo a la consulta popular más bien yo vi un escenario de polarización más marcado. Ahora creo que de lado y lado se ha intentado tender de alguna manera puentes. De hecho, se intentó tener una reunión que creo que no tuvo los frutos que se esperaba entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Nacional, pero justamente el periodo de crisis, porque actualmente estamos frente a una crisis política en donde posiblemente las puertas para que las cosas cambien de alguna manera dentro del legislativo, creo que es un espacio pertinente. Pero lo que sí no veo que haya coincidencias es en la agenda que se pone, y tampoco veo que haya mayor claridad al respecto de la agenda que propone la oposición, porque la agenda que propone el gobierno, si bien es cierto, no es clara, pero se puede leer entre líneas. La vocería tanto del Ejecutivo cuanto del Legislativo deja ver, por ejemplo, que se quiere avanzar hacia una reforma laboral. Pero la oposición creo que no ha puesto sobre la mesa una agenda que permita a la ciudadanía tener mayor claridad al respecto de lo que se quiere hacer. Y ahí yo creo que no tenemos las herramientas necesarias para poder evaluar si es que efectivamente se está buscando un acuerdo que tenga que ver con temas prioritarios para el país. Ahora bien, ¿quién debería ceder? Tomando en cuenta también que el gobierno tiene una mayoría importante que le ha ayudado también a aprobar algunas leyes, muchas que se quedaron en el camino, muchas reformas que se quedaron en el camino por esta pretensión de hacer un solo cuerpo legal con varias reformas y pretender pasarlas como urgentes económicas, pero tendrá entonces que el oficialismo ceder un poco para lograr ciertos acuerdos y permitir esa necesaria gobernabilidad. Claro, ambas partes deben ceder, insisto, para temas que son necesarios para el país. De lo contrario, yo creo que estamos frente a esa posibilidad ahora siempre latente en el país de una posible muerte cruzada, en este caso activada por el Ejecutivo, una herramienta que permitiría dar algo de tiempo y espacio a costo de la estabilidad del país a un ejecutivo que ya le quedan pocas herramientas. Si se quiere cumplir con la promesa de campaña de hacer algo, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que las herramientas ahora son escasas y el apoyo político, el músculo político que tiene el gobierno, pues no es el suficiente. Pero, y creo que sí es importante señalar, las herramientas que se le ha dado a este gobierno nacional existen. Son más de 10 normativas económicas urgentes que sí han pasado por la Asamblea Nacional, se han aprobado y están en plena vigencia, y que dentro del discurso que se dijo en torno a estas normativas iban a servir como herramientas primordiales para lograr mejorar las condiciones del país. Son más de 10 leyes en materia de seguridad, muchas normativas en materia de desarrollo económico que se han aprobado, pero creo que falta esa segunda parte que tiene que tener un buen gobierno, y es la gestión con base en esas herramientas. Coincido en que el país necesita reformas que son más de carácter estructural del Estado, pero también hay que decirlo, Fausto, y es que esta estructura estatal corrompida también le ha servido a este Ejecutivo, y me refiero al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces ahí hay varias lecturas al respecto de qué tanto es cierta esta intención de querer cambiar la estructura del Estado para bien, cuando también le está sirviendo al propio gobierno nacional. Entonces, dos conclusiones. En primer lugar,
las herramientas están dadas, sí faltan algunas, pero creo que el foco debe estar en la gestión y el buen gobierno que pueda tener esta administración. ¿Qué tan cerca está el escenario de una muerte cruzada en este contexto? Es latente al respecto y en función de que, por ejemplo, estamos frente a que la Asamblea Nacional comience a evaluar los presupuestos del Estado, frente a la posibilidad que una nueva ley urgente, y creo que ese va a ser el termómetro, no sé si de este mes o al menos de enero, porque el gobierno algo deberá de presentar a la Asamblea Nacional, porque ha dicho que tiene una agenda, pero por el momento no vemos que la agenda se aclare, pero en su momento deberá algo presentar y ahí hay que ver si es que efectivamente se logra generar un consenso. De lo contrario, pues esta posibilidad de regar. Y en ese sentido es preocupante para el país porque pasamos frente a una consulta que desde unas lecturas pudo haber generado estabilidad, para otras inestabilidad, pero distinta a un escenario de muerte cruzada que puede llevar efectivamente que el gobierno nacional tenga todo el poder frente a una Corte Constitucional que claramente es enemiga de este gobierno, en donde se gobierna por decreto por al menos 6 meses. Entonces es una posibilidad y los termómetros están ahí. Cuando el presidente de la República envíe un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que espero que lo haga porque es parte de su gestión, veremos cómo se consolidan las fuerzas nuevamente y a ver si, y eso es interesante, Fausto, también, si de nuevo Pachacutic, por ejemplo, vuelve a operar con el gobierno nacional frente a una población y una base, me refiero a la CONAIE, que ha rechazado las políticas de este gobierno. Entonces, aquí sí vamos a medir ese adagio de la política que es el arte de gobernar. Veamos si es que logra nuestra clase política ponerse a la altura frente a una condición política que es bastante compleja actualmente. ¿Qué tan determinante, y con esto cierro, doctor Serlín, es la posición que tengan el resto de organizaciones políticas con muy poca o muy escasa participación, pero siempre... Y se ha dicho, y el hecho de sumar votos va a ser determinante cuando incluso se juega mucho con estas mayorías? Por supuesto, son 13 legisladores independientes. Pachacutic, pues actualmente debe transparentar sus cifras y saber si efectivamente son los 9 o son 6 o son 2, pero es una fuerza opaca que no muestra una posición clara al respecto de a qué están respondiendo. Y en ese sentido son fundamentales porque ni la Revolución Ciudadana ni ADN por sí solos tienen una mayoría que les permita proponer una agenda. Y menos aún una agenda que tenga que ver con posibles enmiendas a la Constitución o también reformas parciales. Necesaria la gobernabilidad para los próximos 3 años y medio. Doctor Serlín, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Siempre un gusto conversar con ustedes. El doctor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, hablando sobre los acuerdos legislativos. ¿Se podrán consolidar? ¿Cuán difícil es que las dos posiciones abiertamente distintas en la Asamblea Nacional se pongan de acuerdo? Parece complicado, al menos de momento. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Aprovecha los descuentos monstruosos en Mall El Jardín. Encuentra ofertas increíbles en tus marcas favoritas y prepárate porque hoy viernes 28 abrimos hasta las 10 de la noche. No te lo puedes perder en Mall El Jardín. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PEDESCAN con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-METRO. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para ti. Cada sueño empieza en el corazón. La casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlo realidad porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Cooperativa 29 de octubre. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. 174 proveedores del sistema de salud habrían obtenido $240 millones a través de cientos de procesos con anomalías. Es la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción. Los expedientes del caso fueron remitidos a la vicepresidenta María José Pinto y quien ahora se encuentra a cargo del Ministerio de Salud. En Notimundo al Día, Germán Rodas, coordinador de la comisión, señaló que estas irregularidades datan desde hace ya varios años y cuestionó que pese a la variedad de perfiles que pasaron por la cartera de salud, ninguno identificó estas falencias. No le pedimos que él investigue, es simple y llanamente que cruce información con los organismos de control, particularmente con la Fiscalía. Son procesos que están en marcha. Pero esto tenía que conocer él y de primera mano, porque nosotros los hemos venido denunciando a estos proveedores durante muchos años. Y porque se repiten, y porque son los mismos individuos. Porque lo que han hecho en algunos casos, cuando más es cambiarse el RUC. ¿Qué aspiramos? Que la vicepresidenta imparta la orden a sus subalternos o a quienes están acompañándole en los equipos de salud y les digan, vea, primero, no contraten con esto. Pues, ¿cómo puede ver una persona que está en todos los contratos de todos los años y no es que está llevado a un monto pequeño? Y con respecto al Seguro Social, Rodas cuestionó la potencial contratación de la empresa Healthbird. Alertó que el proceso implicaría un ingreso de $37.7 millones a una firma que carece de experiencia en el desarrollo de modelos digitales y de gestión hospitalaria. Una decisión precipitada. Por algo debe ser, porque la audiencia debe conocer, que no se reúnen 3 vocales del Consejo Directivo del IES, sino se reúnen 2 porque el delegado nuestro, a nombre de quien hacen todo, porque es para defender a los asegurados, pero como no hay el delegado, actúan 2 vocales, el delegado del presidente y el delegado del sector empresarial. La delegada del sector empresarial, todos estos contratos se abstuvo de votar. Votó 2 veces el doctor Lama, porque tiene voto dirimente, entonces están empecinados. Y como yo le he escuchado inclusive ya a la ministra de Gobierno haciendo declaraciones también porque hay que contratar a Healthbird
Parecería que se va volviendo en una política de Estado este tema de esta contratación. Den los pasos adecuados con la prudencia necesaria, porque el país no puede ser llevado a más pérdida de recursos. La suspensión de contratos alcanzó esta vez al municipio de Guayaquil. El Cabildo asegura que 47 procesos relacionados a programas culturales, deportivos, comunicaciones y de seguridad se mantienen en pausa por disposición del Servicio de Contratación Pública Sercop. Estas acusaciones fueron respondidas por la institución, la cual a través de sus redes sociales compartió la documentación acerca de los procesos interrumpidos por pedidos de subsanación, revisiones técnicas y jurídicas o falta de participación de proveedores. Además, hizo un recuento de los 1.767 procesos cargados en el portal de compras públicas desde noviembre del año 2023, 6 meses después de que el alcalde Aquiles Álvarez asumiera el cargo. Y el director del Sercop, José Julio Neira, señaló que el monto de los contratos suspendidos equivale a $9.7 millones y representa un 2.66% de los procesos tramitados. Por ello, calificó como falsas las acusaciones del municipio de Guayaquil en una nueva fricción con el alcalde Álvarez. Según Aquiles Álvarez, entre los contratos suspendidos se encuentra la compra de insulina, un producto necesario para pacientes con diabetes que se atienden en centros de salud municipales de Guayaquil. Se trata de un proceso para la compra de 100,000 dosis por un valor de $1 millón, pero que, de acuerdo con el Sercop, se pretende importar un producto que ya existe en el país. Además, la entidad señaló que el municipio incumplió con un paso previo en el proceso de importación de la insulina en Ecuador, que es presentar el requisito de registro sanitario emitido por el ARCSA. Más noticias del ministro del Trabajo. Nos amargan la vida, pero a pesar de eso buscamos seguir adelante. Hemos sustentado todos los requerimientos de Sercop, incluso Sercop emitió un oficio para levantar suspensión en un par de procesos y todavía ni siquiera le hacen caso. Y esto es un tema dirigido a Guayaquil, porque no es un tema técnico, ni es un tema administrativo, ni nada por el estilo. Esto ya es un patrón, no es una casualidad. Más noticias. Del ministro de Trabajo anunció que el salario básico unificado en Ecuador tendría un incremento de entre $10 y $20 para el 2026. En Notimundo a la Carta, Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, señaló que el ajuste más adecuado sería de $15, cifra que se alinea con la inflación acumulada del 2.5% que podría cerrar el año en 3%. Los mecanismos están establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Permanentemente sacan las cifras laborales, adicionalmente sacan las cifras, por ejemplo, de la canasta tanto familiar básica como familiar vital. Adicionalmente también están haciendo un monitoreo del salario. Entonces, en ese sentido no había ningún problema. El tema es que, insisto, hay que concentrarse en el crecimiento. Porque imagínense no generar aumento del salario, al menos respetando lo que dice el Código de Trabajo. Insisto, la capacidad de compra de lo que están en relación de dependencia tendería a golpear, eso sí, a las ventas. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Ecuavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Ecuavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. Hay descuentos imperdibles. También están los irresistibles. Otros son asombrosos. Pero descuento monstruoso, solo hay uno. Y está en Mall El Jardín.
Este 28, 29 y 30 de noviembre encuentra ofertas de hasta el 50% y saca tu monstruo interior, porque todos amamos los descuentos. Y aprovecha que este viernes 28 de noviembre te esperamos hasta las 10 de la noche. Mall El Jardín. Aplican condiciones. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Más de 90 procesos de contratación pública de los municipios de Quito y Guayaquil permanecen paralizados por disposición del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto esta hora con la doctora Alejandra Vivanco, experta en Derecho Administrativo. Los procesos de los municipios suspendidos en el SERCOP, ¿cómo subsanar o qué ocurre? Hay un exceso de rigidez, como han dicho desde los municipios. Le preguntamos, doctora, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, Fausto, es un gusto estar aquí. Han dicho desde los municipios que hay una excesiva rigidez en este tipo de controles. Se advierte, por ejemplo, que hay pasos previos para los procesos de importación que han sido incumplidos. Desde el municipio de Guayaquil asegura que 47 procesos relacionados a programas culturales, deportivos han sido suspendidos por disposición del SERCOP. ¿Esta pugna es más política que legal? Bueno, muchas gracias, Fausto. Yo quiero comenzar indicando que la suspensión es parte de las atribuciones que tiene el ente rector en materia de contratación pública. Pero no quiero dejar de decir que esta atribución que tiene el SERCOP tiene un carácter preventivo y nunca, jamás puede ser utilizada de forma política. Tanto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como su reglamento determina que para que pueda existir este tipo de suspensiones se debe contar con hallazgos, alertas tempranas o reclamos administrativos que tienen que ser analizados por la unidad de supervisión del SERCOP. Ahora bien, se habla, por ejemplo, de insistentes pedidos de subsanación, revisiones técnicas, jurídicas o falta de participación de proveedores. ¿Esto cómo alinearle al discurso que tienen en cambio de respuesta por parte de los municipios? Ellos aducen que esto es una evidente pugna entre el gobierno, las autoridades que están desde el Ejecutivo y el gobierno contra los municipios que están representados por alcaldes vinculados, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana. A ver, yo creo que creyendo que todo esto es técnico y no político, creamos que es así. Llama muchísimo la atención las declaraciones del señor Neira, en el sentido de que habla, a mí me llama la atención muchísimo, en el sentido de que dice se detectaron sobreprecios. Cuando uno lee el tema de sobreprecios, está hablando ya de una fase posterior a la contratación y el SERCOP no es el ente encargado de revisar estos sobreprecios, sino la Contraloría. Porque acordémonos que esta suspensión se realiza en una fase diferente, que es una fase precontractual. Entonces, esas inconsistencias de las autoridades en sus propias declaraciones, a las personas que entendemos medianamente cómo funciona el sistema de contratación pública en el país, nos deja la duda de que podría entenderse que es un tema más político que técnico, ¿no? Ahora bien, yo también no quiero dejar de indicar que no existen plazos. El SERCOP, a través de estas alertas tempranas, de estos hallazgos, identifica posibles fallas técnicas de forma, sí, Fausto, pero de ninguna manera un tema de sobreprecio. Eso no pasa o sea, el SERCOP no puede determinar un sobreprecio, sino inconsistencias en la información cargada en esta fase de la contratación. Cuando determina eso, le envía a la entidad subsana. No hay un plazo determinado, ni en la ley ni en el reglamento al Sistema Nacional de Contratación Pública que nos diga que esto tiene que durar 5 o 10 días, pero de la práctica, de lo que se ve, de lo que hemos vivido a lo largo de los años, cuando son casos sencillos no dura más de 20 días y cuando son casos complejos entre 30 y 35 días. Ahora bien, también me llama muchísimo la atención que esta suspensión, sin conocer al fondo
del tema del municipio de Guayaquil, de lo que se ha visto son suspensiones en procesos de ínfima cuantía, ¿sí? Que no están exentos del control del CERCOP. No quiero decir con esto que no lo pueden hacer, pero son procesos más ágiles, más pequeños, que no deberían tener estas posibles fallas técnicas o que no es muy común encontrar. Eso es lo que le puedo decir. Y ahí nos vamos un poco a la pregunta inicial y un poco la respuesta de los municipios cuando han dicho que hay una excesiva rigidez en este tipo de controles. Y me refiero a esto porque señalan, por ejemplo, también que esta paralización de contratos afecta a eventos culturales, empleo de artistas, proveedores, algunas obras relacionadas o vinculadas también a esta coyuntura, en el caso de Quito, a la coyuntura de las fiestas de la capital, en el caso de Guayaquil también a eventos culturales, y esto podría ser quizá el momento perfecto para estos reclamos, estas observaciones por parte del CERCOP. Quizá es un momento en el cual a los municipios se les complica mucho más. ¿Hay una excesiva rigidez? A ver, yo no he revisado a profundidad los hallazgos porque tienen que ser motivados, no pueden ser discrecionales, no los he revisado. Mal haría en decir si son rígidos o demasiado rígidos o no. Lo que yo sí le puedo decir, Fausto, es que los procesos de contratación, en este caso como los eventos, y esto porque no lo he vivido, o sea, lo he visto, no en estos dos municipios, sino inclusive en municipios pequeños, donde suspenden estos procesos de contratación a días de que haya un evento cantonal o municipal o una fiesta. Esto conlleva a una serie de cosas dentro del municipio porque se había planeado en función de ese evento, se había cotizado, se había feria de emprendedores, por ejemplo. Entonces, eso lleva a problemas consecutivos cuando las suspensiones son en excesivo cercanas a la realización del evento, como es lo que veo que pasa en el municipio de Guayaquil. También veía una noticia del alcalde Álvarez donde decía ya inclusive el municipio, el CERCOP, levantó esta suspensión, pero no la efectiviza. Entonces eso también llama muchísimo la atención, porque si ya emite en un par de contratos el levantamiento de la suspensión, ¿por qué no levantarla y dejar que el proceso siga para que puedan efectuar el evento que es ya mismo, ¿no? Que es necesario, que es inmediato? En el municipio de Quito también lo imaginaría así. ¿Está quizá excediéndose en sus competencias del CERCOP? Yo creo, Fausto, que nos deja un sabor amargo a todos quienes vemos lo que está pasando, ¿no? Un tema de no saber si esto corresponde en análisis técnicos como debería ser, como dice la norma, sino a un tema político y la institución está siendo utilizada para esos fines. Eso es lo que nos deja, al menos a mí, ese es el sentir y la sensación que deja en la gente, ¿no? Y utilizada para lidiar revanchas políticas. Que a la final los únicos perjudicados en este caso son los municipios, los contratistas y las personas que se sirven de esos procesos de contratación, más estando en fiestas de Quito, creo que se dejaron de contratar varios eventos ahora, y la gente observa, yo creo que todos observamos, hay mucha gente que conoce cómo son estos procesos de contratación, entonces nos damos cuenta, vemos y yo creo que más bien deberían darse cuenta de eso. Al menos en el plano informativo yo no recuerdo un precedente similar. Usted que ha estado vinculado mucho al tema administrativo, derecho administrativo y que conoce mucho sobre estos temas, ¿hay un precedente similar? ¿Hay una pugna similar que se haya librado en algún otro momento? No. El CERCOP tiene fallas. Yo creo que el Servicio de Contratación Pública a lo largo de sus años ha tenido fallas, ha mejorado en el tiempo. Lo digo públicamente porque se lo dije a alguna directora alguna vez, ha mejorado a lo largo de los años, son fallas técnicas. No he visto cosa similar como esta declaración del señor Neira, por ejemplo. Eso no hay cómo detectar, Fausto, eso quiero que quede claro, no hay cómo detectar sobreprecios en base a un hallazgo o a un reclamo administrativo ante el CERCOP. Eso quiero que la ciudadanía lo tenga claro. El tema del sobreprecio, determinar un sobreprecio, es producto de una acción de control, es un control posterior. Entonces, cuando nos dicen suspendemos porque hay sobreprecios, bueno, puede ser que alguna gente lo crea,
o lo entienda así, pero la mayoría de las personas que están en el sector público sabe que no. No he visto un caso similar, no recuerdo un caso similar. He hablado con muchas personas antes de que creo que los procesos de contratación deben ser más dinámicos para los gobiernos autónomos descentralizados por las necesidades. Pero eso ya pasa por reformas que serán, incluso que han sido parte de ciertas propuestas dentro del legislativo, tomando en cuenta que mucho de la corrupción que se ha denunciado históricamente ha sido en estas condiciones, con esta normativa, con las condiciones en las que opera el CERCOP. Con las condiciones que opera el CERCOP, a la final se trató de reformar la ley, luego estuvo reformada un tiempo, luego vino la inconstitucionalidad, usted lo conoce, usted lo sabe, luego vinieron otras reformas a la ley orgánica, se expidió el reglamento, que para mí hay muchas normas que se contraponen con otras leyes. Entonces tampoco creo que estamos avanzando muchísimo, ¿no? O sea, no hay un cambio real, un cambio fundamental que nos permita decir todo lo del pasado quedó atrás y tenemos un marco normativo que permite evitar, ¿no? Más bien creo que es la propaganda de lo que nos quieren decir. ¿Es el momento de hacer cambios normativos? Yo creo que sí. Conocí hace un año, creo, estaba en proceso la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero no con remiendos, sino en forma integral. Esta creo que todavía no se ha tratado en el Pleno de la Asamblea, pero podría tratarse y podría sin duda coadyuvar a que esto mejore. También hace unos meses, usted recordará, nos decía el secretario, hoy director del CERCOP, el señor Neira, el tema del sistema informático más dinámico, pero tampoco se refleja, ¿no? Importante, sobre todo tomar en cuenta a un sector que a veces se lo ha descuidado, pero y ha sido evidenciado también como foco de corrupción en algunas contrataciones en el sector público. Sí, Fausto, y no utilizarlas, o sea, yo creo que el mensaje aquí es el tema político, diferenciarlo del tema técnico y de gestión, ¿no? Porque el aparato estatal está para servir como parte del servicio público. Yo creo que es importante que los funcionarios públicos, sean políticos o no sean políticos, identifiquen esa diferenciación, ¿no? Independientemente de las diferencias ideológicas de las autoridades que precisamente hacen uso de estas herramientas para la contratación pública. Doctora Vivanco, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Fausto, estoy a las órdenes siempre. La doctora Alejandra Vivanco, experta en Derecho Administrativo, hablando sobre los procesos de los municipios suspendidos en el CERCOP, tanto en Quito como en Guayaquil, que hay maneras de subsanar. Sin embargo, es evidente que hay una discusión, una pugna más allá de lo técnico que se ha instalado en el ámbito político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informado. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia que se siente, porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Y recuerda, si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. Aprovecha los descuentos monstruosos en Mall El Jardín. Encuentra ofertas increíbles en tus marcas favoritas y prepárate porque hoy viernes 28 abrimos hasta las 10 de la noche. No te lo puedes perder en Mall El Jardín. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H Metro. Tu vida es importante para mí. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Evidencia, claridad y criterio. Soy el doctor Esteban Ortiz y los temas de salud y todo lo relacionado al mundo de la ciencia también lo encuentras en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El pasado 16 de noviembre, el gobierno de Daniel Noboa sufrió un revés electoral en la consulta popular y referéndum. En Decisiones con Jorge Ortiz, Andrés Vallejo, ex embajador y político, consideró que una de las razones del rechazo ciudadano a la propuesta de instalar una asamblea constituyente tiene que ver con el protagonismo que ganaría el correísmo. Porque era incomprensible que se le haya dado la oportunidad a Correa, quien se dice combatir, de que se convierta en el elemento decisorio para aprobar la nueva constitución. Es decir, le estaban devolviendo a Correa el poder de negociación que hasta este momento había perdido. El presidente tiene un carácter autoritario, eso es evidente, y ha venido siguiendo una política de cooptar. Yo creo que tiene mano firme, no es autoritario. Bueno, es una manera inteligente de dorar la píldora. O una manera un poco inteligente también de dorarla, ¿no? Y creo que más bien apoyaríamos la versión. Y entonces ha venido una política de ir controlando todas las instituciones. Es la lamentable realidad. Para Vallejo es indispensable que el país llegue a acuerdos mínimos para salir de la crisis, pero estos no pueden llegar con imposiciones. La manera de solucionar los problemas no es a patadas. Jamás. No es, definitivamente. No en democracia, pero por lo menos. Al decir a patadas estoy amplificando lo que significan las imposiciones. No hay cómo encontrar un acuerdo a patadas, no hay cómo. Hay que buscar la manera de que civilizadamente, si es que eso es posible, se llegue a solucionar ciertos problemas y se avance en donde estará incluida la opinión pública y la Corte Constitucional. ¿Por qué sucede lo que sucede en la Corte Constitucional? Por el origen de los nombramientos. Ajá, ahí está. Es por el origen de los nombramientos. Entonces, ¿de dónde nace la Corte? Entonces, empecemos por hacer una enmienda que es facilísimo, con mayoría nada más, para eliminar los nombramientos por parte del Consejo de Participación.
Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, señaló que los resultados de la consulta popular y referéndum representan una derrota garrafal, por lo que se hace imprescindible conocer la hoja de ruta que seguirá el gobierno. Y es importante a partir de un análisis de qué va a hacer el gobierno ahora. Y a mí sí me preocupa muchísimo, y aquí está José, capaz que nos da un poco de luces sobre el tema, me preocupa muchísimo la actitud del presidente. Un presidente que no agradeció a sus votantes porque a la final el 40% le dio el apoyo a sus preguntas, ¿no? Y sobre todo tomando en consideración que las consultas populares en el Ecuador funcionan como un termómetro de la popularidad de quien pregunta y no necesariamente de las preguntas, ¿no? Entonces, eso me preocupa. No agradeció a sus votantes, se fue de viaje, ahora se va a ir casi un mes entero de viaje y más allá de ciertas correcciones en el gabinete, a mí me parece una decisión muy positiva haberse deshecho de esa vocera tan mala, pero más allá de eso no veo cambios sustanciales en su forma de gobierno y tampoco se nos ha hablado de eso, ¿no? Entonces sí me deja preocupado que no se esté leyendo un mensaje que es de rechazo al gobierno. No hay que cerrar los ojos y analizarlo en ese sentido, ¿no? Y para Moscoso es necesario aprovechar coyunturas como el debilitamiento del correísmo para lograr un gran acuerdo nacional. No una reconciliación, pero sí un acuerdo, sobre todo tomando en cuenta el debilitamiento de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? El rompimiento que hay en ciertos liderazgos que podrían servir justamente para llegar a una posición que salga de esta polarización, ¿no? Que no implique impunidad, como bien ha señalado José, pero que nos lleve a un gran acuerdo nacional para justamente abordar todos estos puntos, los económicos, los de seguridad, etcétera, con mucha más facilidad, en una asamblea que esté abocada a cumplir la ley, a presentar los proyectos de ley que sean necesarios, pero dentro del marco jurídico para no tener nuevamente estos problemas, ¿no? Y nuevamente un llamado de atención al presidente, a su forma de comunicar y al hecho de que no agradeció a sus votantes y debería hacer un acto de mea culpa en ese sentido y replantear también ese viaje tan largo que tiene ahora en momentos justamente críticos del país, ¿no? José de la Gasca, exministro de Gobierno, reconoció el revés electoral del pasado 16 de noviembre, pero aseguró que el presidente Daniel Noboa entendió el mensaje expresado por la ciudadanía. O sea, va a haber cambios, va a haber enmiendas, va a haber correcciones. Sí. Yo no creo que hay un cambio de rumbo en cuanto a que el presidente y el gobierno deben seguir en la línea, por ejemplo, de la lucha contra el narcoterrorismo, de seguir mejorando las cuestiones en la economía, ¿verdad? No, esas cosas no se pueden renunciar, pero quizás en la forma, esto debe leer el gobierno, esto lo está leyendo el gobierno porque el pueblo habló, de que no se pueden hacer cambios extremos, de que queremos un poco más de estabilidad, de que a toda cuesta queremos evitar ir a las urnas y lo que eso supone, el ambiente de inestabilidad, de incertidumbre que genera ir a las urnas, ¿verdad? Y que se necesita en las personas también ir haciendo ajustes. Creo que lo que ha pasado con Enrique Herrería es un claro síntoma de que el gobierno ha entendido que la cosa necesita ir redireccionando. Andrés dijo es una golondrina que no hace verano. Yo sí creo que hace verano. Y yo creo que estamos siendo... O sea, ese cambio basta. No, yo no he dicho que baste, pero sí creo que estamos siendo apresurados en creer que esto es lo único. Hay que ir midiendo. Por otro lado, de la Gasca defendió el trabajo del Ejecutivo en áreas como la seguridad. Yo creo que sí está dando resultados. Si no estuviera dando resultados, créanme que estuviéramos quizás como Haití, ¿ya? Porque a eso íbamos. Y hay que ver. Ustedes acaban de ver que hace menos de una semana se capturó a alias Pipo, que se extraditó a alias Fito, que la guerra entre los lobos y los choneros es una cosa que no es menor, que deja esos muertos en las calles, que hay una nueva cárcel, la cárcel del Encuentro, donde hay más de 300 personas. Todo eso genera necesariamente una respuesta entre estos grupos por control de territorio. Eso está pasando. Pero si no se le planta cara, vayan y vean lo que pasa cuando no se hace nada, cuando se va con la política de los abrazos, que las muertes violentas de las que usted habla se multiplican. Eso está pasando en México. Entonces, no creamos que soltar la mano, porque el gobierno está con mano dura, que crea muertes violentas, sí, pero en la dinámica de la proyección de los resultados podría ser 1000 veces peor. Y eso no se ve como un resultado positivo. Bueno, queremos bajar esto de un momento para otro. No se puede.
Para Pablo Lucio Paredes, el director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, el gran objetivo del gobierno debe ser el crecimiento económico, el cual debe estar enmarcado en temas como la gestión de los sectores estratégicos. Mira, yo creo que el objetivo de la economía es mejorar la vida de la gente, no hay otro, a través de empleo, ingresos, etcétera, y para eso la economía tiene que crecer entre el 4 y el 5%. Y para eso se requiere, digamos, que hay 10 grandes temas en el Ecuador que tenemos que enfrentar. Algunos se han enfrentado, algunos se están enfrentando, pero me parece que en esencia, en el fondo, no estamos enfrentando una buena parte de esos temas, y es un desafío del gobierno y de la sociedad ecuatoriana. ¿De la sociedad cómo? De toda la sociedad, básicamente a través de las élites, las cosas se hacen a través de las élites, a través de discusiones y acuerdos que permitan avanzar. No perfectos, pero razonables. Lamentablemente en el Ecuador ha habido siempre una traición de las élites. Así es. Hay una traición de las élites. Finalmente, Lucio Paredes insistió en la necesidad de un gran acuerdo nacional, pero expresó su preocupación sobre el papel que podría tomar la Corte Constitucional. A mí sí me preocupa, y de manera ignorante, digamos, pero me preocupa que esos acuerdos de reconciliación de lo que hablábamos en temas varios, ¿no es cierto? Me preocupa que luego la Corte Constitucional le parezca que todo está mal y no hay cómo avanzar. O sea, el acuerdo nacional, no es que la Corte Constitucional tiene que hacer parte de un acuerdo nacional directamente, pero sí tiene que hacer parte conceptualmente de un acuerdo nacional para resolver los problemas. Entonces yo sí me temo que muchas de esas cosas que podamos eventualmente acordar, y honradamente no creo que vamos a acordar en el Ecuador, pero suponiendo que estamos en Dinamarca o en Noruega, sí que vamos a acordarlas, me parece, yo me temo, me preocupa que la Corte Constitucional las vaya a boicotear. Noticias verificadas con Carolina Basante. Vamos de inmediato al segmento de los viernes, noticias verificadas. Nos contactamos ya con Carolina Basante de Lupa Media para que nos cuente qué es lo que ocurre durante esta semana en las redes sociales. A propósito, también un reciente mensaje que parecía, o mucha gente lo compartió como supuestamente escrito por el expresidente Guillermo Lasso. Y eso a propósito del gran testigo dentro del caso de magnicidio de Fernando Villavicencio. A propósito de Marcelo Lasso, de quien se dice es familiar de Guillermo Lasso, y ahí hubo cierta confusión sobre si realmente escribió o no esto el ex presidente de la República. Carito, buenas noches, te escuchamos. Fausto, amigos, buenas noches. Así es, esta es una de las noticias que se ha noticias falsas que se han viralizado en las últimas horas, justamente este supuesto tuit publicado por el expresidente Guillermo Lasso, en el que reconocería supuestamente pues esta relación filial con Marcelo Lasso, y que también se refiere de forma despectiva. Pero esto es falso porque se trata de un contenido manipulado. Esa publicación nunca existió, nunca fue publicada por el expresidente Guillermo Lasso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Lupa Media hicimos un rastreo y no existe una huella digital, utilizando diferentes herramientas, entre ellas también páginas donde se archivan publicaciones que, a pesar de que son borradas, pues quede ese registro sobre esta publicación que lamentablemente fue compartida incluso por algunos legisladores. Pues no existe esa huella digital. Además, también al hacer un análisis visual existen ciertas inconsistencias, como por ejemplo en la tipografía, la distancia entre las letras, el tamaño también de ellas y otras. Y además, el equipo del expresidente Guillermo Lasso también confirmó a Lupa Media que no existe una relación, un parentesco, a pesar de que comparten apellido. Guillermo Lasso y Marcelo Lasso no son familiares, y además nos mencionaron de hecho que nunca se han visto, no se conocen, y esto también lo confirmó el expresidente Guillermo Lasso en sus redes sociales esta tarde. Esto fue, como les decíamos, uno de los contenidos que se viralizaron en estas últimas 24 horas, pero también hay más, y eso vamos a repasarlas más adelante, porque ahora nos vamos a otra plataforma. Esto se viralizó en X, pero también en TikTok. Hablamos de un video viral que afirma que ya iniciaron las inscripciones para el bono navideño en Ecuador, tanto de forma presencial como de forma virtual, y muestra personas registrándose en un punto físico. Bueno, esto también se trata de desinformación, porque no existe ningún punto de inscripción para un supuesto bono navideño, ni hay un nuevo programa social que esté dando el gobierno con ese nombre que requiera registrarse o presentar una solicitud. El video fue generado con inteligencia artificial y se trata de un clickbait diseñado para engañar, porque recuerden ustedes que
no existe un beneficio social llamado bono navideño. El bono navideño es el que se conoce como el 13º sueldo que reciben las personas que están afiliadas a la seguridad social y trabajadores en dependencia. No es algo que se puede registrar como beneficios sociales. Si usted ve esto por ahí, porque circula mucho en estas últimas semanas, pues tenga mucho cuidado porque posiblemente se trata de una estafa digital. Y también en otro contenido han circulado estas portadas que tanto en Facebook como en X atribuyen a Luisa González, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, la declaración: yo soy la presidenta y yo seré la única candidata de la RC, a mí me respetan. Esto supuestamente publicado por Primicias y Diario Expreso. Pero esto también es falso porque ni Primicias ni Diario Expreso publicaron estos contenidos y tampoco hay registro de que la también ex candidata presidencial Luisa González haya dicho esta afirmación. En un análisis visual se ven alteraciones digitales evidentes y además ambos medios también, como les decíamos antes, confirmaron a Lupa Media que nunca publicaron ese contenido. Vamos también, de nuevo, regresemos a TikTok porque nos encanta esa plataforma, pero hay que tener mucho cuidado con los videos que circulan ahí. Muchos contienen desinformación y hay que aseguran que a partir del 1 de enero de 2026 ninguna persona o ningún migrante sin documentos podrá tener una cuenta bancaria en Estados Unidos sin demostrar su estatus legal mediante una supuesta orden federal que obliga a los bancos a verificar ciudadanía o residencia permanente de todos sus clientes. Esto es falso porque no existe ninguna orden federal que prohíba a inmigrantes abrir cuentas bancarias sin demostrar su estatus legal. Las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump desde que asumió el poder en enero pasado no incluye ninguna disposición de este tipo y tampoco ha realizado declaraciones públicas sobre el tema en medios de comunicación o redes sociales. En Estados Unidos, además, las leyes exigen que los bancos no discriminen a las personas por sus estatus legales, que incluso pueden abrir una cuenta solamente con su pasaporte sin tener residencia. Eso no ha cambiado. Si lo ha visto por ahí también, ya lo sabe, se trata de desinformación. Y en otro video viral se afirma que en Estados Unidos entró en vigor una ley que bloquea el envío de dineros de inmigrantes también sin documentos. Según el contenido, las plataformas de envío de dinero fueron notificadas. Los bancos están obligados a verificar el estatus migratorio antes de cada transacción y los negocios que ignoren estas disposiciones serían multados o perderían sus licencias de funcionamiento. Pero esto también es falso porque no existe ninguna ley federal que prohíba o bloquee envíos de dinero por parte de inmigrantes sin documentos. Tampoco existen obligaciones de verificar los estatus migratorios para permitir transacciones ni multas o cierres para negocios sin razón específica. Esto refiriéndonos a las remesas que cada vez envían los migrantes y que, bueno, sabemos que en Ecuador este año rompieron récords y que ya sabemos gira en esta desinformación en torno a temas sensibles como es la migración. Pero en otros contenidos virales que también son un poquito jocosos, lo hemos visto esta semana porque hay un video en TikTok que afirma que la FIFA canceló a México como sede del Mundial 2026, asegurando que el Comité de Seguridad anunció que el país no cumple con los estándares de seguridad para el turista. Pero bueno, esto también es falso, porque la FIFA no ha emitido ningún pronunciamiento que retire a México como sede del Mundial 2026. Por el contrario, la organización promociona activamente la venta de entradas y tiene confirmadas las sedes mexicanas para 13 partidos de la Copa del Mundo. Autoridades locales, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, realizan eventos relacionados con la promoción del Mundial e incluso anuncian el compromiso del gobierno federal para aportar entre 500 y 2,000 millones de pesos mexicanos a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades que serán sedes del Mundial de Fútbol. Y ahora vamos a finalizar con este video viral que seguramente ustedes lo han visto porque en todas las redes sociales comentaba justamente estos videos que supuestamente son la nueva forma futurista de cortarse el cabello en Dubái, ¿no? Que se lo hace ahora con inteligencia artificial. Y pues bueno, esto también es falso. En realidad no existe esta tecnología, sino que más bien estos videos fueron generados con inteligencia artificial. Un análisis técnico con la herramienta especializada High Moderation detectó un 99% de probabilidades de que estos contenidos sean generados con IA. Se observan manos y rostros desfigurados, texturas borrosas e imágenes futuristas irreales. Además, medios de
Oriente Medio confirmaron que no existe ninguna tecnología real instalada en las calles de Dubái capaz de realizar este tipo de cortes de cabello instantáneos, y con IA, ya lo saben, todavía hemos avanzado en la tecnología, pero no llegamos a ese punto, ni siquiera en países como Dubái no existe todavía esa tecnología. Hasta aquí las noticias verificadas conmigo, nos vemos la próxima semana. Gracias a Carolina por traernos toda esta información, estas noticias falsas que están circulando en las redes, para que estemos, pues como siempre, atentos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Hay descuentos imperdibles. También están los irresistibles. Otros son asombrosos. Pero descuento monstruoso, solo hay uno. Y está en Mall del Jardín. Este 28, 29 y 30 de noviembre encuentra ofertas de hasta el 50% y saca tu monstruo interior. Porque todos amamos los descuentos. Y aprovecha que este viernes 28 de noviembre te esperamos hasta las 10 de la noche. Mall del Jardín. Aplican condiciones. Hola, soy María del Carmen Álvarez y los invito a visitar nuestra nueva casa digital. En fmmundo.com vas a encontrar todos nuestros noticieros en vivo y también en diferido, para que siempre puedas acceder a la información más completa, porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El conflicto armado interno y los sucesivos estados de excepción marcaron los 2 años de gobierno de Daniel Noboa en materia de seguridad. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios Jean Paul Pinto. Él es experto en seguridad. Jean Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en nuestros estudios. Gracias por la invitación. Un saludo, le hice al programa. Gracias nuevamente. A ver, hablemos un poco de esta situación. Uno de los problemas más graves que sin lugar a dudas pues ha tenido el gobierno de Daniel Noboa desde sus inicios, la violencia y la inseguridad que vivimos y evidenciamos pues todos los días los ecuatorianos, Jean Paul, a pesar Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social y Económica. Entonces, lo que te quiero decir es que lastimosamente nuestras políticas no han sido integrales, multidimensionales, han estado focalizadas en la mano dura, en la militarización, y lastimosamente después de 2 años, si quieres que yo te haga un balance, el resultado es 0. Realmente estamos viendo una tragedia, no hemos mejorado en nada. Porque bueno, las cifras lo dicen, ¿no? Es que sí, las cifras, los índices de violencia no han disminuido, tomando en cuenta el mismo periodo en el año anterior y este año. Es más, este año seguramente va a ser más violento que el 2023, que fue el año récord del Ecuador. Así es. Y a nivel internacional, mira, siempre nos vienen por un indicador que puede ser un poco limitante, pero es el factor a nivel mundial, que es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Seguramente este año terminaremos sobre las 8.000 muertes violentas, con una tasa que estará cerca de los 50. Estamos muy cerca de... Por 100.000 habitantes. El promedio mundial es 7. Imagínate, estamos 7 veces por encima del promedio mundial. 44 homicidios por cada 100.000 habitantes, es lo que es la última cifra. Mira que el promedio mundial es 7. Sí, estamos muy por encima. Es una locura, ¿no? Entonces, el otro gran problema, María del Carmen, es que también usamos malos indicadores. Estamos usando indicadores de eficiencia, que es el número de operativos, ¿no es cierto? Hacemos miles de operativos. Porque sí hay operativos. Claro que eso sí lo estamos viendo. Por supuesto, es que eso es lo más triste, porque evidentemente nuestros policías y militares juegan su vida todos los días en las zonas más violentas del país, pero al final del día
el resultado es cero. Jean-Paul, hoy en la mañana en el programa justamente de Decisiones con Jorge Ortiz, estuvo José de la Gasca, exministro de Gobierno, y él defendió un poco el trabajo que se ha dado por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno en el ámbito de seguridad, y dijo que si no se hubiera hecho de esta forma, es decir, que él sí está viendo que hay resultados, si no se hubiera hecho de esta forma, si no hubiera esta mano dura que ha habido, estaríamos como Haití. Es que realmente no estamos muy lejos. O sea, cuando tú ves las imágenes de Haití, donde van hospitales a rematar a delincuentes, donde hay temas de secuestros, etcétera, nuestra realidad no es muy diferente y no es menos violenta que la de Haití. Entonces yo te diría que, María del Carmen, que a pesar de que estos 2 años hemos hecho muchas cosas, estamos muy por encima en violencia que Colombia, muy por encima de México y estamos muy cerca de Haití. Y es porque justamente seguimos intentando lo mismo. Tú lo dijiste, es todo decepción, mano dura, militarización. Pero no hay resultados. Sí, resultados. Resultados claros. Sobre todo a nivel mundial, como te digo, a nivel mundial, cuando te califican como un país seguro, el indicador que nos van a medir es la tasa de homicidios. Entonces, si tuviéramos resultados, tuviéramos una tasa, qué sé yo, de 10, 15 homicidios por 100 habitantes, diríamos que está funcionando. Y lo más triste de todo, María del Carmen, es que no vemos un cambio, no vemos planes, no vemos políticas de seguridad. Yo por mis fuentes sé que la semana que viene aparentemente se va a hacer ya una difusión del plan de seguridad integral, aparentemente, no es algo confirmado, pero mira, hemos esperado 2 años por ese plan. El plan Fénix desapareció, nunca supimos qué era, nunca nos dejaron evaluar el plan, no sabemos qué se cumplió. El gran problema nuestro es que lastimosamente hemos apagado incendios constantemente, pero detrás de eso no hay políticas ni estrategias de seguridad claras, no hay un plan de seguridad. Pero integral, como dices tú. Es decir, integral, reconociendo de alguna manera que hay una crisis social en el país y que esa crisis social se traduce en la violencia que tenemos hoy en día. Por supuesto, mira que a nivel mundial los estudios dicen que mientras más bajo es un IDH, más alta la tasa de homicidios. El IDH, el índice de desarrollo humano, implica, mide la riqueza en una sociedad, la esperanza de vida, los niveles educativos. Entonces, mientras más inequitativa una sociedad, más violenta es. Entonces, ¿esto qué te indica? Que las estrategias no pueden ser ni militares ni policiales, deben ser también sistémicas en otros ámbitos de la sociedad. Y es lo que carecemos, porque lastimosamente, si tú quieres, podemos implementar una serie de estrategias militares, policiales, de inteligencia, pero si no atacamos otros ámbitos de la sociedad, esto no va a mejorar. Debe haber un acompañamiento completo. Mira, pero un acompañamiento completo, Jean-Paul, también significa años, ¿no? Porque tampoco podemos esperar, ojo, y eso hay que tener también muy en claro, no podemos esperar, por más que ya se construya este plan integral, que se considere justamente todo el aspecto social, no podemos esperar que ver resultados en 2, 3, 5 años. Exacto. Es imposible. Y mira que es eso era a largo plazo. En el gobierno, que era que se sinceren, nos digan, ¿saben qué, ecuatorianos? Yo no voy a resolver el problema, es imposible que yo lo resuelva. Yo voy a poner los pilares, los primeros pasos en esto, voy a hacer estas estrategias, pero yo no lo voy a resolver. Mira que a Medellín le tomó 22 años bajar su tasa de homicidios. 22 años. A nosotros nos tocará seguramente 10 o 15 años bajar de 7 lo que estamos viviendo. Entonces, creo que el otro gran problema del gobierno es prometer cosas que no va a poder cumplir y que no va a poder hacer. No, él no va a poder hacer, le quedan 3 años más. En 3 años más se va a poder hacer algo, mejorar algo, pero realmente va a ser mínimo comparado con el gran poder que tiene el narcotráfico, la capacidad económica. Es muy difícil que se pueda vencer en 3 años. No tiene sentido. Es que ese es el problema también. Que le prometamos a la gente cosas que no vamos a cumplir. Además, se debería tal vez atacar más a este manejo económico. Tú lo acabas de decir, el gran poder económico que tienen justamente para captar a los jóvenes, a los adolescentes, para incluirlos en estas listas del crimen organizado. Sí, entonces, ¿cómo ves tú eso, por ejemplo? Mira, durante 2 años yo no sé qué tanto le fortalecimos a la UAFE. La UAFE debería ser la entidad más poderosa del Ecuador, que es la que trata el lavado de activos, pero si tú me preguntas, no sabemos qué tanto se ha fortalecido, y ese es el otro gran problema del gobierno, los temas de comunicación en seguridad. El SNAI tampoco sabemos qué tanto se fortaleció. Pero no se puede comunicar mucho tampoco en temas de seguridad, hay que ser cautelosos, ¿no? Pero mira que es fundamental, al menos que sepamos en el caso del SNAI de cárceles, ¿qué pasó con el SNAI? Ha pasado 2 años, no tomamos decisiones, no eliminamos el SNAI, no le fortalecemos, no creamos una 4ª fuerza militar penitenciaria, porque los militares tampoco tienen por vocación las cárceles, hay que decirlo. De acuerdo. Y el tema también de la UAFE, tampoco sabemos qué está pasando. Entonces, pero como tú bien señalas, lo que hay que hacer es atacar el tema económico. Pero eso pasa por una decisión también que es polémica, María del Carmen,
que es el tema de la legalización. Si tú me preguntas a mí, en cómo estamos ahora en Latinoamérica a nivel mundial, lo único que nos puede salvar y quitarle rentabilidad al narcotráfico es realmente la legalización, pero no del Ecuador. Una política regional entre Colombia, Bolivia, Ecuador, etcétera, de forma a legalizar esto. Hay países que ya lo han hecho, el Uruguay, el Canadá, está también Portugal. Entonces, mira que hay que perder el miedo, porque lo que hay que encontrar, y es una utopía, María del Carmen, es cómo quitarle rentabilidad al narcotráfico. Imagínate tú en Culiacán, en México, tú tienes chicos que tienen 17, 18 años, que venden 1,000 pastillas de fentanilo en un fin de semana. Se hacen $25,000 netos. ¿Qué emprendimiento o negocio o trabajo te puede generar a ti $25,000 mensuales netos? Es imposible combatir eso. Y eso pasa en Culiacán, en las calles de México. Pero ¿qué tanto puede beneficiar esto en este punto? Yo antes también pensaba así, pero en este punto, ¿qué tanto puede beneficiar el legalizar si también tienes otros crímenes que están vinculados? Es que mira, con la legalización, como es un negocio legal, ya no hace falta los cigariatos, la disputa de territorios, porque todo es legal. No hace falta lavar dinero, porque todo se puede poner en los bancos. Entonces, una serie de delitos. Pero tienes crímenes vinculados. Los delitos conexos justamente desaparecen. ¿Será que desaparecen? Claro, porque ¿por qué vas a matar? Porque son negocios si es legal, adicionales, ¿no? Es lo que te digo. Si es legal el negocio, ¿por qué vas a tener sicarios? ¿Por qué vas a lavar dinero? ¿Por qué vas a pelearte por territorios si realmente tú puedes tener una distribución como cualquier producto de consumo masivo? Entonces, yo te diría que la legalización para mí, mira, no hay medidas parches ni parciales. Hay 3 soluciones básicas desde mi punto de vista. Lo uno es la peor de todas, que es la guerra. Irnos a la guerra, porque México tiene 25 años de guerra con 500,000 muertos, 100,000 desaparecidos. No sé si eso es lo que queremos. Segundo, la legalización que estamos conversando. O tercero, la estrategia de Bukele, que es un poco, yo sé que hemos conversado varias veces contigo sobre el tema. Fuera de cámaras. Fuera de cámaras, que es el tema de la paz mafiosa. En Medellín funcionó. En México funcionó, en El Salvador está funcionando, pero yo te digo, la gente lo que quiere es paz, es tranquilidad. Ahora, acuérdate también que el tema del crimen organizado no solamente es un tema que tiene relación con las drogas, también está la minería ilegal. Estamos viendo lo que está pasando en esa área aquí en nuestro país y es también un tema gravísimo, ¿no? Ponte, ese tema yo por primera vez desde que inició este gobierno veo una estrategia clara, es la primera vez. Es más, yo vi un comunicado. En eso sí estás de acuerdo, un poco cómo se lo está llevando a cabo. Sí, porque mira, ese es un territorio perdido, no hemos perdido soberanía, hay una gobernanza criminal ahí, una soberanía compartida. Entonces yo te diría que sí, el primer paso era atacar con fuerzas armadas, con fuerza, porque había que demostrar que ese territorio seguía siendo ecuatoriano. Eso era fundamental. ¿Que eso es suficiente? No, porque acuérdate que detrás de eso hay un montón de empresas fantasmas de exportación de oro, temas de combustibles, temas de maquinaria, sector privado, que no sabemos quién compra en cash, en efectivo esas maquinarias. Hoy también necesitas un plan integral. El tema militar es importante, es el inicial, después te toca armar otra serie de estrategias con los privados, los públicos, de forma a atacar el resto de delitos conexos, porque ¿cómo se explica que tanto oro salga a Dubái? Porque yo estuve ahorita en Dubái en un congreso y realmente uno va al Gold Souk, que es el mercado de oro en Dubái, es fantástico, es hermosísimo. Pero a mí me daba mucha pena porque yo decía, oye, ¿cuánto oro ecuatoriano está ahí? Está exhibido en esas vitrinas tan hermosas, pero no son negocios legales, son negocios ilegales. Pero ¿cómo es Pero salen como legales. Claro, entonces ese es el problema. ¿Cómo infiltran a la super de compañías? ¿Cómo crean empresas fantasmas? ¿Cómo exportan? ¿Cómo logran colocar eso en mercados internacionales? Y eso no lo podemos controlar todavía. ¿Cómo colocan el dinero en los bancos y cooperativas? Entonces mira que es un tema también del sector privado. Entonces la minería ilegal es un tema muy complejo y como te digo, yo lo analizaba en el 2010, 2011 cuando recién iniciaba a trabajar el Ministerio de Economía y Seguridad y ya veíamos los huecos que dejaba esa minería ilegal. Y uno dice, pero ¿por qué en tanto tiempo no hicimos nada para detener eso? E hicimos que crezca tanto que actualmente se vuelve realmente bastante inmanejable. Está más complicado ahora. Mucho más complicado. ¿Cómo ves, ya para finalizar esta entrevista, medidas urgentes? Ya hablamos de que de alguna manera se maneja una estrategia integral que va a llevar muchísimos años. ¿Cuáles deben ser las prioridades para hacer frente a la violencia actual, para de alguna manera darnos algo de tranquilidad a los ciudadanos? Primero, el tema de identificar los temas de infiltración. Yo siempre he señalado que hasta que no identifiquemos quiénes están infiltrados en la policía, en Fuerzas Armadas, en inteligencia, importantísimo, ninguna estrategia va a funcionar por buena que sea la estrategia. Segundo, inteligencia. Mira que ese es otro problema. No tenemos ni idea lo que ya está haciendo el CIES.
¿Qué capacidades tiene el CIE? ¿Qué operaciones está haciendo? No tenemos ni idea. El segundo componente es el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia que podemos tener. Y el tercero, más allá de las bases militares, el tema de cooperación internacional. Que los franceses, los británicos, los americanos nos ayuden con tecnología, equipamiento, capacitación, entrenamiento. Eso también me parece fundamental. Mira que esos tres componentes son fundamentales. ¿Y el manejo de las cárceles? Es que eso, el SNAI. Mira, es que es lo que te decía. La institución la falta de decisión del Estado. En estos 2 años el presidente no ha tomado ninguna decisión al respecto. No nos ha dicho voy a eliminar el SNAI, lo voy a fortalecer, lo voy a transformar. Una institución debilitada. Los militares van a hacerse cargo, entonces elimino el SNAI. Hemos perdido 2 años. Y el Ministerio del Interior, mira, antes se lavaba las manos, decía eso no es mío. Ahora tiene bajo su potestad el SNAI, tiene las cárceles. Y lo que estamos viendo es que las nuevas cárceles tampoco van a ser la solución, porque como no tenemos control, mira que hemos visto... La del encuentro va a ser el nuevo centro de operaciones. Creo que hasta un preso ya se fugó. Entonces, imagínate, es terrible. Abrimos nuevos centros de operación porque no tenemos control sobre las cárceles. Y hasta que no tengamos control y política de reinserción y rehabilitación, el tema carcelario también va a ser otro foco de criminalidad y de violencia en el país. Mucho por hacer definitivamente en el tema de seguridad, de inseguridad, porque en realidad así tenemos que manejarlo, para darnos algo de tranquilidad a los ciudadanos. Gracias nuevamente a Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, por habernos acompañado en este espacio. Gracias por la invitación, un saludo al programa. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así es, vamos de inmediato en contacto con Esteban Sistema, que está en la sala de redacción, para que nos cuente detalles de las noticias del mundo. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan. A esta hora en Notimundo Estelar les contamos que el presidente interino de Perú, José Geri, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para declarar el estado de emergencia en las fronteras del país, lo que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en su control y vigilancia en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar desde Chile hacia territorio peruano. En paralelo, el canciller peruano Hugo de Sela anunció la conformación inmediata de un comité binacional de cooperación migratoria entre Perú y Chile que comenzará a operar desde este lunes. El espacio incluirá equipos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los ministerios del Interior de ambos países con el objetivo de enfrentar conjuntamente la situación en la franja entre Tacna y Arica. De Sela fue enfático en que el gobierno peruano no permitirá el ingreso irregular de más personas. Vamos con más información porque el narcotraficante Joaquín Guzmán López, alias El Güero, uno de los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán, aceptó declararse culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas el próximo lunes ante una corte del distrito para el norte de Illinois en la ciudad de Chicago. En esa misma corte, su hermano Ovidio tomó la decisión similar en julio pasado, y es que Joaquín Guzmán López se enfrenta, entre otros cargos, por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego. También les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que intervenciones por tierra iniciarán muy pronto en Venezuela al considerar que las operaciones marítimas han sido un éxito. El mandatario, quien no detalló en qué consistirán las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses neutralizaron a 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el pasado 1 de septiembre. También les contamos que Donald Trump advirtió con pausar de forma permanente la migración procedente de todos los países a los que calificó de tercer mundo, días después del tiroteo en Washington, D.C. contra 2 miembros de la Guardia Nacional. El republicano, quien no entró en detalles sobre cuáles serían los países afectados, agregó que también pondrá fin a las admisiones ilegales de inmigrantes durante el mandato del expresidente Joe Biden. Y hace pocos minutos el Departamento de Estado pausó la emisión de visas para todas las personas que viajen con pasaportes afganos, según informó el secretario Marco Rubio. Y finalizamos con información de Asia, y es que más de 300 fallecidos dejan hasta el momento las inundaciones en 4 países de esa región como consecuencia de las intensas lluvias. Tailandia, Indonesia, Malasia, Sri Lanka sufren los efectos de fuertes precipitaciones junto con un sistema de tormentas tropicales. Según el gobierno tailandés, cerca de 3.5 millones de personas se han visto afectadas por las condiciones climáticas que desembocaron en inundaciones, deslizamientos de tierra, colapso de puentes, desprendimientos de árboles, y por las que más de 1 millón de hogares han sufrido varios daños. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional. Que tengas una muy buena noche.
Y hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Nos vemos el lunes con más noticias y entrevistas. Gracias para todos ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Con nosotros hasta el lunes. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Operativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía.